La información, así lo creemos mucho, aleja miedo, mitos y prejuicios. La información clara, precisa y sin medias tintas nos hace valorar el modo en el que podemos mirar un diagnóstico que en un primer momento nos distrae de vivir. Hoy hablaremos de cáncer de próstata y lo harán profesionales de la medicina desde el conocimiento y la empatía y desde la cercanía y la seguridad que les dan sus años trabajando tanto en el mundo de la investigación como en el clínico y cercano con el paciente. Será una tarde interesante, estamos seguros, en la que correrá la vida y el tiempo. Les damos a todos la bienvenida a este salón de actos de la Fundación Cajasol y las gracias por su escucha activa y su participación, porque les recordamos que cuando terminemos podrán hacer preguntas si así lo desean. Para llevar a cabo un acto como este hacen falta dos cosas, al menos en principio: interés en contar lo que se sabe y espacio para hacerlo. En este caso, contamos de sobra con las dos primeras premisas y además con la compañía primordial de las siguientes personalidades. El delegado de la Fundación Cajasol en Córdoba, Juan Manuel Carrasco, muchas gracias por cedernos tu espacio. El director gerente del Hospital Reina Sofía, Francisco Treviño, al que, por cierto, vamos a felicitar por las 3 certificaciones de calidad. Bueno, y una de ellas, excelencia. O sea, enhorabuena. Estamos de enhorabuena, no solo el hospital, sino todos. También tenemos con nosotros el gerente del IMIBIC, Álvaro Granado, al frente de un centro puntero y sobresaliente de investigación y que tan imprescindible se hace en esta tarde, puesto que junto con el hospital es uno de los organizadores de esta charla, de esta jornada. Javier Fonseca, director gerente del distrito Guadalquivir, en un papel también fundamental para establecer relación entre pacientes y sanitarios. El jefe del servicio de urología del Hospital Reina Sofía, Pablo Campo, imprescindible también su presencia, este arrope que tenemos que tener aquí. Y como siempre que se le avise, se le dice, la delegada de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Botella, muchas gracias también por estar aquí. De todo ello y como anfitrión, pues la persona que nos va a dirigir unas palabras de bienvenida, pues Juan Manuel Carrasco. Muchas gracias, Ana. Yo voy a ser muy breve. Delegada, bienvenida. Gracias por estar, porque ya has estado varias veces por aquí, gerente del hospital, gerente del IMIBIC, responsable del mundo de la medicina. Nosotros estamos encantados de recibiros aquí. El jueves pasado, además, hubo una maratón de donación de sangre en esta misma sala, así que tanto los donantes como los asistentes hoy vosotros podéis aunar la ciencia, la medicina con el arte, que aquí lo tomamos como nuestra bandera. Siempre nuestro presidente Antonio Pulido dice que a través de la cultura nosotros lo que intentamos es mejorar, si cabe, algo la vida de las personas, hacerlas un poquito más feliz. Pues ya si aunamos la cultura con la medicina, con la ciencia, con la investigación, pues esperamos que así sea. Sin más, daros la bienvenida y espero que disfrutéis. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por cedernos el espacio, como bien dice, un espacio de cultura y un espacio también de aprendizaje. María Jesús Botella, por favor, nos dice unas palabras. Bueno, muchas gracias, Ana, y buenas tardes a todos. Se me hace un poco raro estar en este salón de la Fundación Cajasol, porque todos los actos que se organizan por parte del hospital o por parte del IMIBIC o por parte del distrito Córdoba-Guadalquivir, pues normalmente se hacen dependencias sanitarias. Pero bueno, yo creo que también está muy bien que se utilicen estos espacios, porque además están más céntricos, están más a pie de calle y al final pues a lo mejor logramos que nuestros mensajes lleguen aún más, que ya llegan mucho, porque yo creo que tanto los mensajes que se lanzan desde el hospital como desde el IMIBIC como desde el distrito sanitario Córdoba-Guadalquivir pues calan mucho en la sociedad cordobesa. Bueno, yo dicho esto, mis primeras palabras, bueno, pues quiero que sean de agradecimiento. Agradecimiento por la oportunidad de poder compartir con vosotros un acto como este, ¿no? Y gracias por la iniciativa, por este abordaje integral que vais a hacer esta tarde de una patología como el cáncer de próstata, desde los diferentes escenarios asistenciales e investigadores, es decir, desde el distrito sanitario, atención primaria, como desde el hospital y como desde el IMIBIC. Y gracias además por hacerlo
desde la perspectiva del paciente. Y aquí pues también quiero pararme y agradecer, por supuesto, a la Asociación Española contra el Cáncer, y gracias por hacer estas jornadas también desde la difusión del conocimiento para que entre todos podamos avanzar en un diagnóstico cada vez más precoz de esta enfermedad. Como bien conocen ustedes, en Andalucía, en el 2023 se diagnosticaron 5.800 nuevos casos de cáncer de próstata, según cifras del Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer, siendo el tercero más frecuente en la comunidad, solo detrás del cáncer colorectal y el de mama. Es el cáncer con mayor incidencia en los hombres y la tercera causa de muerte por cáncer en hombres en España. Y se estima que entre el 50 y el 70% de los pacientes de 80 años tienen un carcinoma prostático y uno de cada 3 lo manifestará clínicamente. Entre los factores de riesgo queda patente la influencia de la edad, pero también son factores de riesgo pues determinados patrones hormonales, los antecedentes familiares y las dietas ricas en grasa. Pero de esto ustedes saben mucho más y ahora, lógicamente, hablarán. Pero sí que está claro que ante estas cifras y sus consecuencias se hace más necesario el abordaje integral de esta patología. Y es de justicia que comentemos en encuentros como este el importante trabajo que se está haciendo desde el sistema sanitario público en este sentido. Y concretamente desde la estrategia contra el cáncer elaborado por nuestra comunidad autónoma y que se viene desarrollando desde su aprobación. Esta estrategia pues plantea fundamentalmente un abordaje integral de los pacientes y el fortalecimiento y la promoción de hábitos de vida saludables, de programas preventivos, así como la revisión de los modelos asistenciales, aportando toda la innovación tecnológica y organizativa posible. Bien, yo no me extiendo más. Dentro de los objetivos de la estrategia de cáncer de Andalucía, pues hay objetivos muy interesantes que ustedes seguramente ahora hablarán, y yo simplemente pues decir que hoy vamos a tener precisamente la oportunidad de poder conocer de primera mano y por parte de los propios profesionales que trabajan en este abordaje integral, pues vamos a poder conocer, insisto, aspectos como la relevancia poblacional del cáncer de próstata y su diagnóstico precoz, la importancia de su abordaje multidisciplinar, las novedades en investigación y la relevancia del apoyo al paciente. Hoy vamos a tener una oportunidad de reconocer públicamente el alto compromiso vocacional y el alto nivel de competencia de nuestros profesionales sanitarios. Hoy vamos a conocer el callado pero intenso trabajo que nuestros profesionales sanitarios realizan día a día para el bien de todos. Y en este sentido pues les quiero agradecer, y fundamentalmente en nombre de la Consejería pues se lo quiero agradecer muy especialmente. En estos tiempos que corren, donde hay a veces tanta confrontación política en el tema sanitario, donde tanto ruido a veces se genera, pues a veces no vemos lo más importante, y es la altísima vocación y la altísima capacitación de los profesionales que hacen posible el día a día de nuestro sistema sanitario público en Andalucía. Así que nada más, y enhorabuena de verdad por la organización de esta jornada de trabajo. Gracias. Bueno, pues como bien dice la delegada, vamos a tener una jornada interesante en la que se van a abordar muchos temas, y vamos a empezar directamente ya con nuestra mesa redonda, nuestro primer ponente, Enrique Gómez, urólogo del Hospital Reina Sofía y también investigador del IMIBIR. Señor. Sentado, de pie, ¿cómo es? Como prefieras, ¿sentado, de pie? No sé. Bueno, ¿Está bien? lo que tú me digas. Como bien apuntaba también la delegada, ha hecho esa reflexión acerca de todos los temas que se van a tratar, de la relevancia poblacional del cáncer de próstata y su diagnóstico precoz. Hablamos también aquí de inteligencia artificial, hablamos de proyectos en marcha, pero hablamos especialmente
de una población que no tiene todavía un cribado, digamos, predispuesto, como puede suceder en el cáncer de mama. No sé esto qué importancia tiene y qué relevancia tiene a la hora de diagnosticar. Muy bien, muchas gracias, Ana. Lo primero, agradecer, sumarme al agradecimiento a la Fundación Cajasol por esta oportunidad. Sobre todo también a todas las autoridades sanitarias y representantes del hospital y otras instituciones, y sobre todo, bueno, pues a los pacientes, a todo el que haya acudido para concienciar, que yo creo que el objetivo, posiblemente parcial, cada año deben de ser más, pero es concienciar de que esta enfermedad existe, que lo sabemos de vez en cuando, pero que se haga más patente en el día a día. Y entiendo que es el momento de la presentación, ¿no? Vale, y respondiendo un poco a lo que ha dicho Ana, ya también la delegada ha dado unos datos muy precisos y me ha introducido muy bien la presentación. Bueno, ahí veis unos datos, no, las diapositivas son de apoyo, básicamente son los mensajes, ya lo ha dicho muy bien, es el cáncer con mayor incidencia en los varones en los países desarrollados, no solo en España. Globalmente, bueno, está también el cáncer de colon y, como veremos, también el de pulmón, pero lo que nos compete más a nosotros en España, el cáncer con mayor incidencia, si bien no es el mayor mortalidad, pero aún tiene un peso muy importante, como ha dicho ella, siendo la tercera causa de muerte por tumor entre los varones. Los factores de riesgo, lo ha dicho, muchos no son modificables, que quiere decir los más conocidos los tenemos, la edad, obviamente el ser varón, factores genéticos y hereditarios y la raza, pero también factores geográficos y otros que probablemente muchos pensaréis o podréis preguntar, que realmente todavía no tenemos datos como para establecer medidas realmente preventivas, ¿no? Cambios específicos que puedan tener un impacto significativo. Si bien tanto la obesidad como el síndrome metabólico parecen ser factores que claramente se asocian, y obviamente un mensaje poblacional preventivo de recomendación no solo para el cáncer de próstata, sino la salud en general, obviamente es evitar estas dos cosas, ¿no? Tanto la obesidad como el síndrome metabólico, que ya os digo, parecen ser un poquito en los que más impacto podemos tener de cara a esta enfermedad. Y sí os voy a contar un poco la historia del diagnóstico precoz, ¿vale? Todos conocéis el marcador de la próstata, ¿vale? El PSA. Aquí sí quiero a lo mejor que os fijéis en esa gráfica, ¿vale? Si veis, en lo rojito es el impacto que tuvo el screening del cáncer de mama en el diagnóstico de cáncer de mama metastásico. ¿Veis? La línea está plana, ¿vale? Ha tenido un impacto y está demostrado, no voy a eso, pero lo que voy un poco a concienciar en el impacto de cuando se descubrió el PSA en los años 90, sin ningún tipo de medida estructural, simplemente la aparición de este marcador, que ahora veremos que tiene limitaciones, supuso un descenso drástico en la aparición al diagnóstico de pacientes con el cáncer ya metastásico. Y eso se ha traducido, como veis en la curva, a partir de los años 90, en un descenso también en la mortalidad por cáncer de próstata. ¿Cuál es el problema del PSA? ¿Por qué no, si desde los 90 conocemos esto, por qué no se ha hecho a todo el mundo con una política más estructurada? Bueno, porque el PSA es un marcador que es de la próstata, así lo llamamos todos, también los especialistas, ¿no? El marcador de la próstata, pero no es tan específico de que cualquiera que lo tenga elevado tenga por qué tener un tumor de próstata. Y hasta el día de hoy, más o menos, la sistemática así tan directa, para que la entendáis, era: yo tengo el marcador elevado de próstata, ya me hago una biopsia, que si alguno habéis tenido contacto con pacientes o vosotros mismos, bueno, pues sabéis que es una técnica que no deja de ser algo invasiva, ¿vale? Y angustiosa para el paciente. Y ahí vamos un poco, si esto me permite pasar. No permite pasar. Bueno, siguiendo a algunos de los problemas que ha tenido el supuesto diagnóstico precoz o la implantación del PSA a nivel general. Uno, la ansiedad. Estamos hablando que es un marcador que se puede elevar, pero yo no estoy seguro de que tenga un tumor y me puede generar pruebas invasivas, que sería uno de los segundos problemas. Voy hacia técnicas, ya os digo, que pueden causar alguna serie de complicaciones y cuyo resultado también genera una ansiedad. Pero más allá, no pasa. Pero más allá de esto, también si lo hacemos de forma indiscriminada, con este sistema de PSA directamente biopsia, puedo diagnosticar, ¿vale?, tumores que, aquí está, perfecto, que realmente no tienen un impacto o puede que no tengan un impacto en nuestra supervivencia. Podemos diagnosticar, como veis aquí, esto es un registro, pero bueno, fue un registro español, independiente, auspiciado por la Asociación Española de Urología, donde veis que hasta un tercio son tumores de bajo riesgo, tumores que realmente están, pero que no van a tener un impacto en su diagnóstico en nuestra esperanza de vida. Por lo tanto, puede llevar a una serie de tratamientos, que también sabemos que los tratamientos por la localización de la próstata y su significado tienen efectos en la calidad de vida de nuestros enfermos, ¿no?, de los pacientes varones.
Eso llevó en 2012 a una alerta sanitaria en el sentido de cuidado. Recomendaciones un poco en contra, incluso la implementación del marcador de forma un poco indiscriminada. ¿Pero qué pasó? Como veis la curva, igualmente, simplemente quiero que veáis la curva, a partir de 2012 parece, son estudios precoces, que de nuevo se incrementó el diagnóstico de tumores ya en estadios más avanzados, con lo cual el concepto de diagnóstico precoz no es y se estaba perdiendo. Eso es un punto, junto a que al día de hoy, como bien ha dicho la delegada, tenemos herramientas disponibles para evitar ese tú a tú, es decir, elevado PSA, hago una biopsia. No, entre medias hay un camino y una serie de procesos diagnósticos para solucionar este tipo de problemas. Lo primero, obviamente, ante la ansiedad y preocupación, es la información y el conocimiento, dar información al enfermo. Estratificar mejor el riesgo, no solo con PSA. Tenemos muchas herramientas, obviamente no es el foro para hablar de ellas, pero tenemos muchas herramientas para realmente estratificar qué paciente realmente, una vez que ya pueda tener un primer cribado con el PSA, es de riesgo para ahondar más allá en las investigaciones más invasivas. Que además esas investigaciones más invasivas cada vez intentan focalizar más en el diagnóstico del tumor que realmente puede tener un impacto en la supervivencia del enfermo, evitando el sobrediagnóstico de estos tumores que pueden ser de bajo potencial de agresividad. Y por último, no tenemos por qué tratar todo el cáncer de próstata. Hay cáncer de próstata que si diagnosticamos estos tumores que son de bajo riesgo, no tenemos por qué aplicar estos tratamientos que puedan tener efectos secundarios. Bueno, pues como veis, hay respuesta a toda esta problemática que surgía con respecto a la implementación del marcador de la próstata. Aquí tenéis algunos ejemplos, no voy a entrar. Y también sabemos que en algunos estudios que hay, que en los que se intentó establecer políticas de diagnóstico precoz estructurales y sistemáticas, se ve que puede tener un impacto poblacional en cuanto a la supervivencia por cáncer de próstata. Entonces, ¿esto qué ha llevado? Al mensaje final. Existe ahora mismo ya a nivel político, por la Comisión Europea que evalúa todo lo que es los programas de cribado, un mensaje favorable en cuanto a la posibilidad de que realmente esta estructuración y esta implementación sea una realidad positiva, teniendo en cuenta todos los factores que hemos dicho, y así hay una apuesta, un plan europeo en marcha, como veis en años, en los que España ya tiene un estudio piloto que se está haciendo, incluso liderado en algunos casos por médicos de atención primaria, en Manresa y en Santiago, para ver realmente este impacto, con la idea de, bueno, a corto plazo, poder tener políticas más estructurales del cribado y diagnóstico precoz de esta enfermedad que, como habéis visto, creo que tiene un impacto significativo y relevante para la población en general y para la población española en particular. Al día de hoy, como todavía esto no existe, ¿qué es la recomendación? Pues bueno, alguien que ha venido a este foro sabiendo los pros y contras que pueda tener, pues a partir de los 50 años existe una recomendación para empezar con esto. Siempre teniendo en cuenta que todo este impacto, en la realidad del cáncer de próstata en general, es un tumor que es más lento comparativamente con otros tipos de cáncer. Por lo tanto, el impacto poblacional, ¿vale?, va a ser en las personas que tengan una expectativa de vida mucho más larga, ¿vale? ¿Cuántos? Mínimo 10-15 años. Bueno, pues ese es el mensaje actualmente, ¿no? A partir de los 50 años en general, y en algunos pacientes puede que un poco antes, si tiene antecedentes sobre todo a nivel familiar, ¿no?, o raza afroamericana, empezar con el cribado si el paciente conoce estos riesgos y beneficios. Bueno, pues simplemente por finalizar, agradecer de nuevo vuestra atención y la posibilidad de que se empiece a dar concienciación y realización de este tipo de foros. Pues muchas gracias, porque si bien decíamos al principio que lo que quita el miedo, y también lo ha recalcado ahora, lo que quita el miedo es el conocimiento, y se trata de eso, de que todas las personas que han venido aquí estamos seguras de que vienen con preguntas, vienen con ganas de saber, y la primera ponencia desde luego nos ha tranquilizado. Estamos hablando, además en términos que todos podemos entender, cosas que agradecemos. Así que ahora le toca el turno. Muchas gracias. Estamos en una tarde, como que estamos diciendo que vamos a hablar de cáncer de próstata, estamos hablando de cáncer de próstata y estamos hablando de quitar preocupaciones, de aclarar todas las dudas que podamos tener. Así que les pido que no se marchen luego cuando terminan las ponencias y que pues ajusten sus preguntas, que seguro que van a ser igual de interesantes que las ponencias que estamos teniendo. Ahora le toca el turno a la doctora, la oncóloga radioterápica del Hospital Reina Sofía, Sonia García.
Sonia, cuando quiera. Bueno, se me oye, ¿no? Buenos días, buenas tardes. Sonia, hablamos, en tu caso, hablamos del abordaje multidisciplinar. Algo tan importante en todas las enfermedades, pero que afortunadamente se está poniendo ya en valor y es algo que se está haciendo de forma habitual. ¿Cómo incide en el cáncer de próstata este abordaje? Bueno, como voy a un poquito ahora a enseñar en una breve presentación, el abordaje multidisciplinar del cáncer en general, no solamente el cáncer de próstata, ha marcado un paso gigantesco en la manera en que se tratan estos pacientes. Y de hecho, esto permite aumentar los resultados y mejorar la supervivencia. O sea que hay trabajos publicados de que pacientes que están tratados desde un punto de vista de un abordaje multidisciplinar viven más que aquellos que no han pasado por estos comités. No sé si sale la presentación. Bueno, mientras sale la presentación, vamos a hablar de la importancia que tiene el abordaje multidisciplinar. Y antes de enseñaros qué es el abordaje multidisciplinar, cuál es su importancia, quería haceros un símil, si se ve en la diapositiva. Vale. Bueno, lo puedo ir contando por ir ganando tiempo. Os quería hacer el símil. Imagínense que están en un concierto, en una sinfonía, en una orquesta. Y bueno, cuando escuchamos una sinfonía, todos escuchamos esa sinfonía o esa melodía de manera global. No estamos escuchando uno a uno a todos los músicos que están con su instrumento. Pero sí sabemos que cada músico está tocando su instrumento, su partitura, de la mejor manera que sabe, de la mejor manera posible para que los pacientes, bueno, para que en este caso la sinfonía sea lo más bella posible, ¿no? Pues esto es el abordaje multidisciplinar. Sería el que diferentes especialistas del hospital, formados en diferentes áreas terapéuticas, trabajen de la mejor manera posible para llevar a la atención y el cuidado del paciente a lo mejor que se pueda hacer, ¿no? Puedo seguir hablando, pero si no... Sí, por favor, porque se está reseteando mientras, un problema suele pasar en las mejores familias, vale. Del ordenador, entonces es muy interesante lo que está diciendo. Bueno, pues entonces eso es el abordaje multidisciplinar, que ya no es solamente un médico el que se encarga de tomar la decisión del tratamiento de un paciente, que esto es lo que pasaba antes, ¿no? Un médico decidía. Esto ya se trata de que es un equipo, por tanto se habla de un equipo multidisciplinar en el que cada uno de ellos van a actuar aportando su experiencia y su ciencia, ¿no? Y en este caso el abordaje multidisciplinar en el cáncer de próstata está formado fundamentalmente por los urólogos, en este caso aquí, que es el representante hoy aquí, y el jefe, por supuesto, por oncólogos en general, oncólogos radioterápicos, oncólogos médicos, por especialistas en la imagen, como son los radiólogos, los médicos nucleares, es decir, que los que nos van a informar, pues los TAC, las pruebas óseas, la resonancia, los famosos PET, ¿no? Y luego, por supuesto, también los anatomopatólogos, que son los que van a dar el diagnóstico de esa biopsia que previamente, de las que hablaba Quique, hay que hacer al paciente para diagnosticarlo. Por supuesto, no acaba aquí el abordaje multidisciplinar, en este caso deben de incluirse también, y en este caso está con nosotros también la psicóloga, psicólogos, farmacéuticos, enfermería, una serie de especialistas que todos van a aportar sin ninguna duda a la mejoría de la atención de estos pacientes. ¿Seguimos esto? Y es que si no os voy a dar la charla entera así, por lo menos que haya un poquito de imagen, ¿no? Vamos, básicamente el objetivo de un abordaje multidisciplinar es este, ¿no? Garantizar... vale. Bueno, esto me lo salto. Aquí os contaba lo de la sinfonía de la orquesta, ¿no? Que queremos que todos, entre todos, hagamos el mejor tratamiento posible, lo que os he comentado, de que un médico solo no decide, sino que son todos estos especialistas en conjunto para que esta armonía y esta sinfonía sea lo más importante. ¿Por qué es importante? Esta era la pregunta, el abordaje multidisciplinar. Pues porque cada vez hay más avances en la oncología, no solamente en el cáncer de próstata. Y estos avances, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, hacen que sea
imposible abordarlo todo, que haya que sea muy complicado y que el tratamiento oncológico sea cada vez más difícil de abordar y por tanto necesitamos todos estos especialistas que trabajen en conjunto. Este es el objetivo, garantizar que nuestros pacientes reciban la mejor atención posible, no solo en los aspectos de la enfermedad, o sea, no solo en los aspectos clínicos, sino también en aquellos aspectos sociales, psicológicos, científicos y por supuesto también en los plazos adecuados. Este es uno de los beneficios del abordaje multidisciplinar. El paciente cuando se diagnostica de cáncer de próstata o de un cáncer en general tiene ansiedad, tiene miedo y todo el tiempo que va pasando hasta que comienza su tratamiento es importante para ellos, lógicamente. ¿Cuáles son los beneficios de este abordaje multidisciplinar? Insisto, es darle vueltas a lo mismo, ¿no? Lo más importante es un diagnóstico preciso, un diagnóstico exacto. En segundo lugar, un tratamiento personalizado, porque no todos los pacientes obviamente son iguales y unos pueden necesitar un tratamiento y otro diferente. La mejor coordinación entre todos los especialistas en las pruebas y demás, el seguimiento, por ejemplo, también. El apoyo integral, como he dicho, no solamente los aspectos médicos, sino también los aspectos sociales y psicológicos. Y también es importante el que puedan tener acceso a las innovaciones que pueda haber en su patología. Bien, y lo que os he dicho antes, esto todo repercute en la mejora de la supervivencia de nuestros pacientes. El cáncer de próstata puede encontrarse en diferentes situaciones. La más frecuente es cuando se diagnostica de manera localizada, afortunadamente, pero puede diagnosticarse también de manera localmente avanzada, es decir, sigue limitado a la próstata, pero se ha extendido un poquito. O ya la situación más grave es cuando ya se ha extendido fuera de la próstata y ha hecho, ¿no?, lo que conocéis como metástasis, porque ya se ha podido ir al hueso, se ha podido ir a los ganglios y demás. Diferentes opciones de tratamiento en función de todos estos escenarios clínicos. Y estos son todos los tratamientos que ahora mismo se disponen para el cáncer de próstata. La cirugía, la radioterapia, la braquiterapia, que es un tipo de radioterapia, el tratamiento hormonal, como no también la quimioterapia y otras terapias de las que se comentará más adelante, como pueden ser terapias dirigidas a diferentes mutaciones genéticas que tenga el paciente. Y el tratamiento del cáncer de próstata pues puede ser muchas veces un tratamiento único, pero puede ser también combinado. A veces el paciente tiene que elegir entre si quiere operarse o quiere hacerse radioterapia, pero otras veces son tratamientos que van asociados. Por ejemplo, radioterapia con hormonoterapia, quimioterapia con hormonoterapia. Y estos tratamientos pues tienen sus implicaciones tanto en el diagnóstico de la enfermedad inicial como a lo largo del seguimiento, ¿eh? Porque hay pacientes que luego pueden recaer. Y el equipo multidisciplinar pues está ahí siempre para tomar la mejor decisión según la situación que tenga el paciente. Por tanto, el mensaje para llevar a casa, y es reiteradamente lo mismo, con estas fotos quería decir que es un gran paso para el paciente oncológico el que se ha abordado desde un punto de vista multidisciplinar, y esto ofrece a los pacientes un tratamiento eficaz, personalizado, centrado en él, y no solamente en los aspectos clínicos, sino también en los aspectos psicológicos y sociales. Y muchas gracias. Me ha pedido mi compañero también de medios que me ponga aquí, no es que quiera ser yo protagonista ni mucho menos, pero que luego se quedará el vídeo un poquito regulero si estamos abajo. No sé si se están dando cuenta de la incidencia que están haciendo, no solo en el aspecto físico, estamos tratando de doctores totalmente distintos, con áreas distintas, y sin embargo están haciendo hincapié en el aspecto psicológico, en el aspecto del entorno. Creo que es un avance increíble porque es también una manera de avanzar en lo que es la medicina y en encontrarse uno mejor. Ahora vamos a llamar a la doctora María José Méndez, estamos colocando ya la felpa. Bueno, pues les cuento, ella es oncóloga médica, también del Hospital Reina Sofía, y nos va a hablar de algo muy interesante, los ensayos clínicos, esos ensayos que muchas veces parece que son de ciencia ficción, pero que la realidad se está imponiendo y afortunadamente cada vez más hay pacientes que tienen acceso a esos ensayos, por lo tanto, todos podrán ser beneficiarios de esos ensayos. Y también tenemos aquí a Raúl Luque, investigador del INMIBIC. ¿Qué papel más importante el INMIBIC, Raúl? ¿Qué avance tenemos? Que mucha gente todavía desconoce, que tenemos un centro aquí de investigación a nivel internacional en el que hay intercambio de comunicación de todo lo que va sucediendo con otros sitios, con otros países, con otras ciudades de España, y también el cáncer de próstata pues también está siendo pionero en todo esto. Así que les voy a invitar a los dos, en el momento en que estén preparados, a que se queden aquí con nosotros, y así me tengo que bajar. Sí, por favor. Porque ahora vamos a entrar también en un tema
Enrique, por favor. Ahora vamos a entrar en lo que es, bueno, pues que nos contéis todos. Decíamos al principio, investigación, conocimiento, quitar los miedos, hablar de ensayos clínicos, hablar de obesidad, la relación de la obesidad y el cáncer de próstata. Creo que tenemos para empezar una buena conversación. Enrique, empezamos. Bueno, sí, no, toca un poco hablar de lo que hemos hablado de investigación para trasladar un poco también a la gente para que sepa qué se está haciendo un poco en Córdoba, ¿no? Y es un perfil que al final somos todos uno en diferentes puntos, pero en mucha investigación no es solo ensayo clínico, investigación, como digo yo, es investigarse a uno mismo. No vale lo que yo he presentado solo a nivel de diagnóstico precoz, pero los tratamientos que ha dicho Sonia, las innovaciones que leemos en el libro, eso está muy bien. Pero si yo la aplico, esa innovación, y digo, yo la hago todos los días sin evaluar realmente qué me pasa, pues a lo mejor lo estoy haciendo mal, sistemáticamente, y necesito evaluarme a mí mismo. Y en eso yo creo que fuera de qué investigación sea, es lo mejor que alguien que se está tratando investigue. Porque para investigar tiene que saber qué hace, tiene que estudiar, y eso va a aplicar un mejor tratamiento en el enfermo, ¿no? En ese sentido, nosotros, bueno, a nivel un poco más localizado del diagnóstico precoz, se ha hecho en el hospital muchos estudios, mucha investigación propia de mejorar procesos diagnósticos, junto con el equipo que no ha podido venir por representación, pero creo que es importante, de radiología diagnóstica, también medicina nuclear y, por supuesto, como ha dicho Sonia, siempre las patólogas, porque son las que nos van a dar la realidad de lo que pasa. Se está trabajando muy bien en ese sentido, en el sentido de mejorar esos procesos diagnósticos. Y había dicho Ana también, ahora próximamente podremos entrar en un estudio para ver cómo la inteligencia artificial puede ayudar a estos compañeros nuestros de radiología a mejorar todavía más y predecir un poquito cómo puede ser que esa información nos dé datos sobre el pronóstico de la enfermedad, ¿no? No solamente el ensayo clínico, ¿en qué consiste exactamente? ¿Todo el mundo tiene acceso a ese ensayo o hay un paciente particular específico? Bueno, el ensayo clínico en oncología principalmente, como ha comentado Quique, es verdad que nuestra especialidad ha avanzado muchísimo a partir de los ensayos clínicos y toda la innovación se va aplicando a partir de la inclusión totalmente generosa de los pacientes. Hay distintas fases de ensayos clínicos. La mayoría de los ensayos clínicos que tenemos en el día a día son ensayos ya en fase muy avanzada, es decir, que han pasado de una fase más experimental, más básica, que ahora nos hablará un poco Raúl de esa investigación básica, que es súper necesaria, porque sin ese conocimiento no podemos empezar a realizar ensayos en humanos, ¿no? Entonces, primero hay que conocer mecanismos celulares, mecanismos que transcurren en la célula tumoral, para luego pasar a ensayos ya en fase humana y poder aplicarlos. La mayoría de los ensayos que tenemos en oncología son ya muy avanzados, fase 2 y fase 3, pero tenemos también ensayos fase 1. Con el conocimiento que se tiene de ensayos más básicos, en líneas celulares o en ya modelos animales, se pasa a la fase 1. La fase 1 lo que pretende un poco es ver sobre todo la toxicidad de los tratamientos, y ahí normalmente son pacientes que ya no tienen tratamiento los que se incluyen, porque ya han tenido todas las líneas disponibles y entonces puede ser una oportunidad para ellos. Cuando ya se conoce un poco los efectos secundarios de los tratamientos en esa fase 1 y se ven prometedores en la eficacia de ese tratamiento, ya pasan a la fase 2. Y la fase 2, estoy hablando ya de ensayos en personas, en pacientes. La fase 2 es la eficacia del fármaco, no se compara con nada, y cuando se ve que esa fase 2 es muy esperanzadora, ya pasa a la fase 3. Y la fase 3 yo siempre digo y animo un poco a la población a que son ensayos con un comité ético detrás, un soporte muy importante, y animo a los pacientes a incluirse en esos ensayos fase 3 porque se comparan ya con los tratamientos estándar y a veces supone una oportunidad para ellos porque se mejoran muchísimo los resultados y el avance de la oncología en general viene a partir de la inclusión de esos ensayos. Eso le iba a preguntar, ¿cómo se presta el paciente? ¿Con qué ánimo llega? Pues la verdad que yo he vivido un cambio muy importante en cómo los pacientes se enfrentan. Antes los pacientes lo veían como un poco lo que se decía conejillo de Indias, pero ahora piden estar incluidos en ensayos clínicos. Entonces ahora la verdad que es súper fácil que un paciente quiera
De hecho, yo animo siempre a la población a que acceda a esa innovación. En Córdoba tenemos la suerte de tener una unidad muy importante, tanto en todas las especialidades, y los pacientes tienen acceso a esa innovación. De hecho, vienen personas de otras provincias buscando ensayos clínicos, a veces incluso fuera de la comunidad. Sobre todo de Castilla-La Mancha, tenemos pacientes que vienen por cercanía con el tren. Y la verdad es que es súper fácil, porque la mayoría de los pacientes que lo piden, porque saben que detrás de esos ensayos hay un soporte muy importante, que aunque son experimentales, hay una seguridad y una monitorización muy rígida y muy bien regulada, y la verdad que no es nada difícil que el paciente hoy día quiera. Tenemos una unidad además reciente inaugurada en el hospital de ensayos clínicos, en las que pasamos cada día de la semana unas especialidades diferentes, porque en la oncología médica también estamos especializados, y cada día de la semana pues hay un tipo de paciente que va a esos ensayos con un personal de enfermería específico, personal médico y personal de monitorización. Bueno, la verdad que se oye muy cuidadoso, ¿no?, con el paciente, con esa predisposición que tiene, que no, como decía yo también al principio, nos va a ayudar a todos. Doctor Luque, hablamos ahora de cómo se llega a esa conclusión. A través de la investigación, entendemos, de la obesidad y el cáncer de próstata. Sí, efectivamente, el paradigma de la investigación básica, como ha comentado la doctora Méndez, ha cambiado con los nuevos institutos de biomedicina. Yo soy investigador, trabajo con mi celulita, y antes trabajaba en la universidad, y desde que nos hemos mudado al IMIBI, que está en el hospital, pues tenemos una gran oportunidad de realmente trabajar con células de pacientes y trasladar toda esta información pues a los clínicos para que se utilice. Entonces, en el IMIBIC y en muchos institutos, pero concretamente nosotros, pues en colaboración con todos los servicios, que es muy importante lo que han comentado del mecanismo multidisciplinar que debemos de tener para llevar a cabo esta investigación, pues tenemos, dijéramos, dos líneas de investigación principales. Una, como ha dicho el doctor Gómez, el PSA, un biomarcador importante que está salvando muchas vidas y está cambiando pues mucho el paradigma de la práctica clínica en el cáncer de próstata, pero tiene grandes limitaciones. Y es como he dicho, le decía, hay personas que tienen el PSA muy bajito y después se encuentran, van a la clínica y la doctora Méndez se encuentra que tiene un cáncer metastásico enorme, muy avanzado, y no se ha detectado de forma precoz. Y al contrario, personas que tienen el PSA muy elevado, como ha dicho el doctor Gómez, van a la clínica, le sacan biopsias, con todo lo que conlleva pues sacar biopsias de una próstata, y al final pues no tienen un cáncer de próstata. Entonces, nuestras líneas de investigación de lo que se dedican es buscar nuevos biomarcadores de diagnóstico, pero también de pronóstico, es decir, que podamos medir en sangre un biomarcador que no cambie o no sustituya al PSA, porque eso es muy complicado, pero por lo menos que dé información adicional, como he dicho aquí, que si tiene el PSA elevado, a lo mejor no tiene el cáncer, pues con otro biomarcador pues te puede decir si este biomarcador tiene o no cáncer. Entonces estamos intentando buscar biomarcadores de diagnóstico, y tenemos uno muy concretamente que llevamos muchos años trabajando en él y hemos medido en más de 1000 pacientes y que tiene muy buena pinta. Y otra línea de investigación principal, como has comentado y se ha dicho, es que hay muchos riesgos, hay muchas zonas de riesgo o riesgos asociados al cáncer de próstata, como es la raza, pues la dieta, pero sobre todo también la obesidad. Y nosotros también estamos estudiando la relación, que se sabe que hay una relación fisiopatológica entre la obesidad y el desarrollo, la progresión y la agresividad del cáncer de próstata. De hecho, tenemos un proyecto muy interesante que nos han financiado desde el Ministerio Español de Ciencia y Tecnología, en el cual estamos mirando las personas que van y se sacan una biopsia o se le opera del cáncer de próstata, nos permiten coger una pita de grasa que está alrededor de la próstata. Y se sabe que en los pacientes obesos esa grasa que está rodeando la próstata, que se conoce como la grasa periprostática, pues es mucho más elevada, hay mucha más densidad, hay mucha más cantidad de grasa alrededor de la próstata. Y nuestra hipótesis es que la grasa en personas obesas, que se sabe que el cáncer de próstata es más agresivo, que la grasa está mandando señales, porque la grasa, aunque antes se pensaba que era un órgano o un tejido que simplemente se expandía y que estaba ahí, que no hacía ninguna función, se sabe que es un tejido endocrino que secreta multitud de hormonas. Entonces,
parece que lo que estamos trabajando es que la grasa esta está mandando señales a la próstata para que se genere un cáncer de próstata, para que se haga más agresivo. Ya estamos buscando moléculas y mecanismos moleculares para que después la práctica clínica, la doctora Méndez con sus ensayos clínicos, pues pueda buscar una molécula concreta con un fármaco concreto y que bueno, pues pueda curar a estos pacientes. Bueno, ya están viendo desde luego lo que hablan ellos, lo que dicen de trabajar de forma multidisciplinaria. Doctora, ¿quién comienza quién entabla este primer encuentro multidisciplinar? ¿Quién de vosotros dice nos tenemos que reunir, tenemos que hablar? ¿O esto cómo se hace? ¿Cómo es el proceso? Eso está ya establecido en el hospital. Hay diferentes comités oncológicos, no solamente de próstata, pues de mama, de colon, de sistema nervioso, en fin, de todas las patologías oncológicas. En función de la incidencia o de lo prevalente que es la patología, nos reunimos una vez en semana o nos reunimos cada 15 días o normalmente, por ejemplo, en el cáncer de próstata nos reunimos todas las semanas, en todos los miércoles en concreto, mañana tenemos ya comité. Y los pacientes que se presentan en el comité ya están previamente incluidos en el sistema, de manera que todos podemos conocer al paciente antes de presentarlo. Y bueno, cada médico en concreto, pues o yo, o María José o Quique, o el resto de compañeros presentan el caso clínico. Muchas veces está claro porque la decisión muchas veces es muy sencilla, pero es muy simple porque el paciente está catalogado de una manera que el tratamiento es muy simple de decidir, y otras veces pues para eso es cuando nos juntamos, cuando hay dificultades para ver cuál es el tratamiento mejor. Por supuesto, el paciente también tiene que decidir. Hay veces que el paciente se le pueden ofertar dos opciones terapéuticas porque las dos han demostrado los mismos beneficios. Entonces, bueno, todo esto se le explica. Y en el caso de que se pueda decidir, el paciente decide. Pero básicamente nos reunimos semanalmente o cada 15 días en todos los comités, y no solamente, normalmente un médico suele participar en diferentes comités, no solamente en uno. Doctor Gómez, como urólogo, es el primer sanitario, el primer médico en recibir a un paciente, un posible paciente de cáncer de próstata. ¿Sigue habiendo ese temor a esa primera visita? Bueno, sí, normalmente sí, hay de todos los perfiles. Desmontemos mitos. Hay de todos los perfiles de pacientes como de personas en la vida, pero sí es verdad, es decir, hay todo tipo de personas. Están personas que están muy preocupadas por su salud, cualquier tipo de evento similar a este, si desconocían un poco, ¿no?, cómo acceder, pues acceden rápido. Hay el paciente que por el mito que hemos hablado, ¿no?, de PSA, yo una biopsia, eso me han dicho que, pues no quiere ni sacarse nunca un PSA. Entonces, hay de todo tipo de pacientes, ¿no? Yo un poco el mensaje de ese nivel, ya que me preguntan más fuera de la investigación, el paciente tiene que conocer, y para conocer tiene que preguntar, probablemente primero al médico de atención primaria, que realmente es el que primero recibe a cualquier tipo de paciente, es el que primero decide cuándo solicitar la prueba inicial de PSA. Hay veces que no, bueno, que lo recibe el urólogo por otro motivo y tenemos que solicitarla, ¿no? Pero hablando del diagnóstico precoz, al final es la atención primaria que entra dentro del equipo multidisciplinar, no viene a los comités, pero es el primer caballo de batalla, ¿no? Y es esta especialidad la que realmente tiene la información, y si en algunos casos no la tiene, es culpa también un poco de los que ya entramos en la siguiente batalla de compartirla, y es un mensaje que también para nosotros mismos nos podemos llevar a casa, pero es el médico de atención primaria el que primero tiene que determinar al enfermo sabiendo cómo es y darle la información para ver si realmente quiere entrar en lo que es el proceso del diagnóstico precoz. Pero también quitar esos miedos, porque hay que acercarse al médico con la problemática que se tenga y contar exactamente lo que se tiene, que muchas veces se enmascara pensando que pueden venir algún tipo de pruebas que a lo mejor no sean lo más agradables posible. Entre los cuatro tenemos aquí, desde luego, ese equipo multidisciplinar que también está formado por más gente. ¿Cómo se ponen de acuerdo a la hora de investigar? ¿Quién es el que plantea una investigación y quién es el que la continúa? Yo creo que la puede presentar cualquiera, ¿no? Desde un proyecto que presenta Raúl a nivel más básico, a lo mejor Quique está más interesado, la urología está interesado porque ya lleva una trayectoria de investigación
previa en este caso, por ejemplo, ellos llevan trabajando mucho tiempo en diagnóstico precoz, biomarcadores, y luego, pero puede venir de cualquiera de los 3 equipos. Y luego es muy común que colaboremos, aunque la propuesta sea de uno, que colaboremos todos en proyectos de investigación. Y bueno, en ese sentido, yo creo que Raúl es el que siempre está pensando en proyectos. Sí, a ver, es importante, como he comentado antes, la investigación básica translacional ha cambiado completamente lo que era hace 5, 6 o 10 años a lo que es ahora. Ahora los proyectos, el proyecto este que he comentado de la relación de obesidad y cáncer de próstata, prácticamente están pues, urólogos, patólogos, está María José, en el equipo hay muchísimos clínicos, no solamente somos los investigadores básicos. Entonces, pues ¿cómo se piensa? Lo importante de un instituto de biomedicina es la oportunidad que nos da a los investigadores básicos de trabajar el día a día con los investigadores clínicos y que nos cuentan el problema de salud que tienen y las limitaciones que tienen en la práctica clínica, y nosotros pensamos, discutiendo con ellos, cómo podemos solventar o ayudarlos a que mejoren esa práctica clínica. Entonces, al final, los proyectos de investigación están montados, yo creo que con la idea de todo, un poco pensando siempre en la mejora y cómo trasladar los resultados que vamos a generar a la práctica clínica y al paciente, porque si no, no tiene sentido. Para mí es muy bonita la investigación básica, pero trabajar en los ratoncitos, en las líneas celulares, como ha comentado, que no son células realmente primarias de pacientes, pues tiene ciertas limitaciones. Yo ahora me lo paso muy bien porque trabajo con ellos y trabajamos con muestras de pacientes y sabemos que al final los resultados pues van a servir para los pacientes, y de lo que se trata es pues intentar que este cáncer de próstata, que tiene cierta mortalidad, pues que dentro de unos años que el cáncer de próstata tenga una mortalidad muy baja. Y en eso es lo que estamos intentando desde este equipo multidisciplinar. Yo siempre pongo un poco el ejemplo, porque la gente, el público lo entiende muy bien, es el COVID en pocos meses se curó con toda la humanidad investigando a la vez, ¿no? Entonces el cáncer de próstata, probablemente mucha gente investigando conseguirá curar el cáncer de próstata, ¿no? Entonces es súper importante que se analice la enfermedad en todas las etapas. En ese sentido también es verdad que, bueno, no tenemos el suficiente tiempo porque la asistencia a veces nos come, más de un 80%, pero sí que es verdad que tenemos proyectos en los que analizamos sangre del enfermo en diferentes estadios de la enfermedad, de forma que la verdad que la enfermedad no es lo mismo cuando el paciente está recién diagnosticado como cuando en algunos casos el paciente tiene metástasis, ¿no? Entonces tenemos proyectos en los que se hacen análisis en diferentes etapas y eso probablemente nos va a dar mucho conocimiento de lo que ocurre en cada momento de la enfermedad para poder actuar. ¿La persona en general, los pacientes en general, entienden la línea de investigación? Bueno, igual que te he dicho antes, hay todo tipo de perfil, ¿no? A veces cuando le explicas a un paciente para firmar un consentimiento, son los perfiles de personas. Incluso cuando tú intentas explicarle un tratamiento, están los perfiles de atención, ¿no? Atención paternalista, compartida. Pues hay enfermos que entienden más, entienden menos, quieren interesarse. Es importante también un mensaje, tú has dicho la promoción, ¿no? Es decir, lo primero que para la investigación hay que agradecer, mucha parte de nosotros, mucha parte de industrias farmacéuticas que tienen sus intereses, pero que financia muchísima investigación, parte de donaciones, también agradecer, por ejemplo, a Totacalles, que colabora a nivel de este equipo multidisciplinar con la carrera nocturna. Y luego la principal idea de la investigación parte del enfermo, es decir, parte de la consulta. Está claro que el conocimiento más básico de cómo van las enfermedades es fundamental, da conocimiento, pero respuestas clínicas de estudios clínicos o ensayos clínicos, ¿no? Bueno, al final el enfermo no te lo pregunta, pero si va mal y no hay otra línea, hay que buscar otra línea, ¿no? Eso está claro. Pero otra investigación que no es así de tratamiento, parte de preguntas que tienen los enfermos, que a veces puede tener alguien el pensamiento de que es tonta, pero a veces no. Porque si el clínico no tiene una respuesta, una de dos, o no se la sabe y se la tendrá que estudiar, o no existe. Y de ahí parte algo que tienes que responder, porque es una pregunta de un enfermo y es la práctica clínica, ¿no? Entonces es un mensaje importante para los enfermos, ¿no? La investigación parte del enfermo y parte de cada caso en particular. Si hay casos muy bonitos, no es la cuestión no es nuestro, desgraciadamente, ojalá llegue el momento que a través de una pregunta o caso propio podamos desarrollar una investigación que cambie la práctica clínica, pero existen casos así. Entonces, y el mensaje que tiene que pasar, ¿no? Es decir, el enfermo, todas las dudas son buenas
y todas las opciones de forma de pregunta son válidas. Hombre, luego tiene que acercarse un poco a la respuesta del médico, ¿no? Pero el preguntar es bueno. En general, esa incertidumbre en el médico es bueno y luego obviamente tiene que tener la confianza una vez que ya se toma una decisión. Por último, ya para terminar esta ronda, antes que demos paso a la psicooncóloga, ¿qué queréis que se lleve? Os hago la pregunta a los 4. ¿Qué queréis que se lleve las personas que están aquí escuchando? ¿Con qué queréis que lleven esta tarde? Hombre, yo creo que lo que se tienen que llevar es la idea de que los médicos lo que queremos es lo mejor para ellos, que en eso trabajamos día a día y que en concreto en el Hospital Reina Sofía pues hay un buen equipo urológico en todos los aspectos, con todos los compañeros, y que no queremos que nadie tenga que pasar por allí, pero que sepáis que siempre damos lo mejor para vosotros. Como dice Sonia, el paciente en el centro. Yo creo que en Córdoba, yo creo que es verdad que los comités son una estrategia nacional y de la estrategia del cáncer en Andalucía, pero uno de los primeros hospitales en los que se puso en marcha fue el Hospital Reina Sofía. Yo creo que llevamos aproximadamente unos 20 años ya con comités multidisciplinares. Entonces, bueno, pues transmitirle que el paciente en Córdoba intentamos que esté en el centro, para dar cada uno lo mejor de nosotros para que esté lo mejor posible en cada fase de la enfermedad, transmitir esperanza acerca de todo el futuro que viene, muy prometedor, y bueno, y transmitir que el enfermo y los pacientes y familiares deben estar bien informados, porque los pacientes bien informados eligen mejor. Una bonita frase, me quedo con eso, desde luego. Bueno, yo mi mensaje va para los pacientes, que como sabéis, espero que sepáis que tenemos un instituto de investigación biomédica, que hay muchísimos investigadores que no solamente trabajan en cáncer de próstata, sino en diferentes tipos de patologías, y es importante que los ciudadanos sepan que allí pues hay muchísimos investigadores, que no nos importa echar muchas horas, pero que también es importante el apoyo de la ciudadanía. Es decir, que muchas veces estamos allí en nuestro edificio y no sabemos si los ciudadanos realmente saben lo que estamos haciendo, y bueno, es importante que nos den a conocer, que hablen con sus familias, que el tú a tú es importante, y que luchen por nosotros, porque esta investigación necesita dinero, y la ciencia, como sabemos en España y en Andalucía, aunque se hacen muchos esfuerzos, pero necesitamos mucho dinero, mucho más dinero y mucha más financiación. Entonces, pues a partir de los ciudadanos, que son los que al final deciden, pues que luchen por que se dedique un poquito más de financiación a la investigación. Está claro, la investigación es la puerta que abre toda la esperanza, sin ninguna duda. Me parece un mitin político. Minuto de oro. No, yo lo primero, el agradecimiento a la gente que se ha interesado y ha venido, y como está grabado y lo puede ver otra gente, pues básicamente eso, que tomen ejemplo, que se interesen por esta enfermedad, que bueno, en concreto es de los hombres, pero afecta a todos, porque muchos hombres tienen pareja de cualquier tipo, y con esto doy un poco de presentación, aunque tú la presentes, a nuestra compañera de psico, porque vengo del Congreso Nacional y los compañeros de Sevilla hicieron un trabajo, ya os digo, no es un ensayo clínico, un trabajo muy simple, pero de cuestionarios de escala que no recuerdo exactamente, de psicología, de cómo afectaba un diagnóstico de cáncer de próstata en población, y muy seleccionada, no el que le duele, no el que está progresando, no el que ya tiene problemas psicológicos un poco previos, sino el enfermo, dijéramos entre comillas, más fit, y que tampoco es un diagnóstico demasiado agresivo. Y no solo el porcentaje de afectación real es importante, y de hecho creo que es muy importante la charla de ahora, sino en la pareja. Y en la pareja que sea, bueno, si es mujer u hombre, también tiene un impacto. Es decir, que esto tiene un impacto en todos, ¿vale? No es solo una enfermedad del varón. El varón la padece, pero alrededor tiene gente a su alrededor que también impacta en ella. Es decir, que es una enfermedad que tiene mucho impacto, que creo que tiene poca concienciación social, y yo creo que ese es el mensaje más importante, que apoyen la concienciación social, la información, y que, bueno, eso, que todo en la medicina parte de ello. Al final, lo que dice el paciente en el centro, y que parte de ello. Pues muchísimas gracias a los 4. Yo creo que se merece un aplauso, porque ha sido una ensalada. Os pido que vayáis a vuestro sitio, pero no muy lejos, porque después, como bien le he comentado, tendremos, bueno, pues ese turno de preguntas si le hace falta.
Hablamos ahora con la psicooncóloga que le van a colocar ahora su diadema. Me subo aquí, mejor. Decía que hablamos ahora con la psicooncóloga de la Asociación Española contra el Cáncer. Carmen Fernández tiene pues un buen historial de atención a pacientes oncológicos y también en esa incidencia del cáncer de próstata. Un primer diagnóstico, el primer impacto cuando te dan una noticia de cáncer, sin ninguna duda, sobresalta a la vida y en el caso del cáncer de próstata además te hace replantearte muchas cuestiones. Con ella vamos a hablar ahora precisamente de esas cuestiones. No te preocupes. Carmen, decía que el abordaje del cáncer de próstata, aunque es verdad que cuando se afronta un cáncer del tipo que sea, siempre es un trance difícil. En el cáncer de próstata además se dan varias peculiaridades, que son los efectos secundarios que tienen tanto los tratamientos como el propio cáncer y la manera de afrontarlo en el varón. Efectivamente. Bueno, eso lo abordaremos un poquito más adelante, como adelantaba ya el compañero urólogo Quique. Sí que es cierto que existe una idiosincrasia dentro de lo que es el abordaje del cáncer de próstata a nivel psicológico. Pero bueno, a mí me gustaría iniciar la presentación, que va a ser cortita porque tampoco queremos, no sé cómo vamos de tiempo, pero... Vale. Bueno, pues se titula La relevancia del apoyo psicológico en el paciente con cáncer de próstata. Y sí que es cierto que, como comentaba la doctora Sonia, esto no sé cómo... vale. Es importante el abordaje multidisciplinar, ¿no?, de esta enfermedad. Entonces, bueno, pues es importante saber que me parece muy interesante el empezar por los desencadenantes del malestar psicológico en la enfermedad oncológica, que es lo que lo genera. Después continuar con la respuesta emocional natural ante un diagnóstico oncológico, concretamente el abordar lo que comentaba Ana, ¿no?, de la idiosincrasia, en este caso, del cáncer de próstata, que es lo que hacemos nosotros desde la psicooncología y la propuesta de un modelo integral desde la Asociación Española contra el Cáncer. Bueno, nosotros no estamos dentro del hospital, pero sí que es verdad que tenemos convenio externo con el Hospital Reina Sofía. Estamos en planta de oncología, estamos en consultas externas de oncología médica, estamos en consultas externas en radioterapia, oncología radioterápica, y hemos iniciado hace muy poquito, que tengo el gusto y el honor de poder desarrollar la labor en cirugía, convenio allí en la planta de cirugía oncológica allí en la cuarta de Reina Sofía, pues para abordar lo que es el impacto emocional del paciente que está recién intervenido, ¿no?, en el postoperatorio. Bueno, pues haciendo este paréntesis, sí que es verdad que podemos empezar por lo que desencadena el malestar psicológico en el cáncer, ¿no? Por un lado tenemos la naturaleza de la enfermedad, que muchas veces pues de origen desconocido, los tratamientos pues suelen ser largos, se sabe la fecha de inicio, pero tampoco se sabe cuánto se va a dilatar en el tiempo, los efectos secundarios, muchas veces no hay una cura específica y tampoco inmediata, ¿no? También estamos en una sociedad de que es la cultura de la inmediatez y lo queremos todo ya. Y el abordar la enfermedad, pues a nivel psicológico también conlleva el trabajar mucho la paciencia, porque muchas veces ya la respuesta, pues como sabemos, no es inmediata, ¿no? Bueno, pues aparte de la naturaleza también tenemos la incertidumbre y la escasa capacidad de control que puede generar el cáncer, pues debido al desconocimiento muchas veces, la imprevisibilidad del curso de la enfermedad, porque a lo mejor está diagnosticado in situ y puede ir muy bien en un estadio inicial con los tratamientos, pero después a los 3 meses pues tiene recidiva y al final, bueno, pues se convierte en algo crónico y muchas veces no se sabe el curso que puede desarrollar. Por otro lado, los efectos secundarios que no dejan de ser importantes, ¿no?, tanto físicos como psicológicos. Sabemos que cualquier tratamiento, ya sea quimio, ya sea radio, hormonoterapia, pues su efecto a nivel físico suele ser bastante potente y tiene muchísimo impacto. Y eso, pues, a la vez, psicológicamente, pues, afecta, ¿no? Y por otro lado, el significado social de la palabra cáncer, que es verdad que hacemos muchísimo hincapié por perderle el miedo al diagnóstico y a la palabra, pero no deja de estar ahí la connotación social y el que está muy asociado también a la muerte y al sufrimiento, ¿no? Pues por un lado tenemos los desencadenantes a nivel general del cáncer, pero me parece no menos importante y yo creo que es súper relevante
la respuesta natural ante un diagnóstico de este tipo, ¿no? Y es que tanto la tristeza, bueno, Ana presentaba el acto hablando del quitar el miedo, ¿no? Y quizá yo no hablaría de quitar el miedo, sino del permitirnos el miedo ante el diagnóstico y ante cualquier parte del proceso de enfermedad, porque no deja de ser una emoción tan básica como el sentir tristeza, como el sentir alegría, como el sentir la rabia, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que entender que emociones eso, pues como el miedo, la ira, la tristeza, no solamente son esperables dentro del proceso oncológico, sino que también son totalmente necesarias sentirlas y tienen una función para la supervivencia. Lo que pasa que, desafortunadamente, no tenemos cultura tampoco de inteligencia emocional en general en la vida, y menos en cuestión de, hablando del proceso de una enfermedad como es el cáncer. Y me parece importantísimo que, sobre todo, salgáis de aquí con la idea de que el sentir cualquier tipo de emoción, sea del tipo que sea, es igual de válido que el sentir la alegría, porque, ya os digo, estamos muy con el foco puesto en el bienestar, pero poco en el malestar. Y es igual de importante, igual de válido que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues lejos de ser algo de negativo y desadaptativo en el proceso, pues son reacciones totalmente normales y ajustadas. Distinto es que siempre explicamos en consulta que a lo mejor haya pues una rabia que se canaliza a través de la violencia física o verbal, o que haya un miedo que se convierta en fobia, que eso impida al paciente, bueno, pues el tomar decisiones con respecto a la adherencia a los tratamientos, ¿no? El hecho de que se cronifiquen las emociones sí que sería algo que habría que abordar y que sería algo, pues quizá, no sería patológico, pero sí que habría que mirar, ¿no? Pero que el hecho de que existan en cualquier fase de la enfermedad, pues no deja de ser algo normal. De hecho, es esperable, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que entender que dentro del proceso oncológico, pues como en la vida, las emociones son cíclicas, igualmente pasajeras. Con respecto a la idiosincrasia del cáncer de próstata, pues como ya comentaba el compañero Quique, hablaba del tema del cribado del PSA, que es verdad que no existe, ¿no? Entonces aquí hay una característica que es el infradiagnóstico. Muchas veces no es como, por ejemplo, en cáncer de mama, que está la mamografía, que tiene que es un cribado que tiene coste-eficacia, y sí que es verdad que se puede llegar mucho más a tiempo y se puede diagnosticar antes, precozmente, ¿no? En el cáncer de próstata no existe esta realidad, bueno, que está comentado que ya existe el pilotaje, ¿no? Que a ver si se puede implementar. Pero, bueno, pues existe un infradiagnóstico. Entonces, eso sería un dato bastante interesante dentro de este tipo de tumor. Por otro lado, tenemos otra problemática, y es que el hombre no suele pedir ayuda, ¿no? Por las características que sea, no tiene nada que ver con el estilo que tiene la mujer de afrontamiento muchas veces de la enfermedad, que no quiere decir ni que sea ni positivo ni negativo, pero es verdad que es la realidad, ¿no? Nosotros atendemos en consulta a pacientes y es verdad que nuestro público mayoritario pues suelen ser mujeres. Es una realidad, ¿no? Que esperemos que a través de este tipo de concienciación y de charlas, bueno, pues se lleguemos a atender a más público masculino, porque verdaderamente somos personas, ¿no? Y todos sentimos y padecemos, ¿no? Pero bueno, esta es una problemática dentro de este tipo de tumor. Después, por otro lado, la amenaza para el paciente, ¿no? Dentro de lo que supone la autopercepción, la autoestima y la masculinidad. Pues ya comentaba y ya apuntaba el compañero también, ¿no? En el congreso que había estado, que se pasaron una serie de test, pues aquí sí que es importante que tengamos en cuenta que en el cáncer de próstata, por los efectos secundarios propios del tumor y también de los tratamientos, se ve afectada de manera directa la calidad de vida del paciente, sobre todo con dos factores importantísimos, ¿no? Que sería, por un lado, la incontinencia urinaria, que muchas veces, bueno, pues el paciente pues tiene que llevar pañal, en fin, que tampoco es una cosa que cuesta trabajo y se aborda muchas veces en consulta. Y, por otro lado, cuanto menos, o sea, también muy importante, pues la disfunción sexual. No dejemos de plantear que la sexualidad es una dimensión más del ser humano y, por supuesto, pues se ve muy afectado de manera directa, radical, por los tratamientos dentro del cáncer de próstata. Entonces son pues como las dos vertientes más características dentro de este tipo de tumor que nosotros solemos abordar en consulta, aparte de lo que es el tema psicoemocional y demás, ¿no? Y bueno, pues es importante también reseñar que nosotros desde la psicooncología hacemos evaluación del paciente y la detección de apoyo, porque trabajamos también no solamente con el paciente, sino con la familia.
que obviamente la familia es el sostén, ¿no?, del paciente, ya sea la pareja, ya sean los hijos, ya sean los amigos. Nosotros hacemos un abordaje integral, entonces la familia juega un papel súper importante dentro de lo que es el diagnóstico. Por otro lado, pues nosotros apoyamos psicológicamente al paciente para la aceptación de la enfermedad y de su tratamiento, y también pueden educar en ciertos nuevos hábitos saludables. Hacemos psicoeducación, asistencia, terapia individual, de pareja, en el caso de que sea necesario. En este tipo de tumores muy importante, y el apoyo y asesoramiento dentro del proceso de recuperación para la incorporación de la vida laboral, social y demás, ¿no? Y bueno, como último dato, pues a comentaros que nosotros desde la Asociación Española contra el Cáncer trabajamos para mitigar y paliar las necesidades tanto clínicas como no clínicas de los pacientes, sobre todo las pacientes más vulnerables y aquellos que están en el proceso pues, final de vida, para que su calidad de vida pueda mejorar, que es uno de los objetivos más importantes para nosotros. Y tenemos también un modelo de atención integral y multidisciplinar para paliar todas las necesidades en las diferentes etapas del proceso oncológico. También recordaros que nuestros servicios son totalmente gratuitos y, bueno, están allí puestos por si los necesitáis. Y nada, y sobre todo eso, la importancia pues, del abordaje emocional dentro de cualquier tipo de cáncer, pero específicamente en lo que nos compete, que es el de próstata. Pues muchísimas gracias por todas esas relaciones y por saber... No, no te vayas. Ah, me quedo. No te vayas, porque ahora sí os voy a pedir a todos que vengáis, porque espero que haya gente que quiera preguntar, que no haya ningún tipo de problema en preguntar tranquilamente como queráis. Yo me acercaré, levantáis la mano, yo me acerco con el micrófono. ¿Os parece bien? Bueno, pues tenemos la oportunidad ahora mismo de quitar dudas. ¿Quién se atreve? ¿Quién es el primero que quiere preguntar? Espera, me voy yo. Buenas tardes. No sé si es una leyenda o algo parecido. Yo tengo entendido que una persona ya mayor de 70 años, que ya es muy difícil de contraer cáncer de próstata. ¿Eso es cierto? No pasa nada, yo lo voy a pasar, sin problema. Bueno, no es que sea muy difícil contraer cáncer de próstata. De hecho, probablemente es un factor de riesgo. Es decir, al final... hay estudios, ¿no?, que dicen que si con 80 años, por ejemplo, ya alguien fallece de otra cosa, ¿no?, y se analiza todas las próstatas, pues 1 de cada 7 va a tener un tumor de próstata. Lo que pasa es que a nivel de diagnóstico precoz, probablemente por la evolución natural de la enfermedad, como hemos visto, la mayoría son lentos y localizados, el hecho de establecer estas políticas de diagnóstico precoz ya a partir de esas edades, pues tienen menos impacto, ¿vale? Pero es decir, la frecuencia realmente es mayor, pero las consecuencias de tenerlo probablemente sean menores en el enfermo individual. ¿Alguien más quiere preguntar? Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntar me gustaría equivocarme, si es posible que en atención primaria se escape mucho lo que es la detección precoz. Me explico. Desde que el paciente llega a atención primaria, a lo mejor con una infección de orina o con un malestar, que su propio médico de cabecera le manda un antibiótico o le lanza su primera PSA, que ya ha dicho el doctor Gómez, o no sé si el doctor Luque, que hay incluso PSA que son bajas y dan cáncer, y PSA que son altas y no lo dan. Y desde el plazo de que se produce la primera PSA, que puede ser a lo mejor de 4, de 3, 4, ya empieza a despuntar, hasta que vuelve otra vez, le vuelve a hacer otra PSA, canaliza al especialista, llega a la cita con el especialista meses después, el especialista lo ve, hace su primera valoración con el biomarcador PSA, le vuelve a dar alta, pide una biopsia, llega la biopsia a los 8 meses y después llega a la cirugía. A lo mejor desde el minuto 1 que ha entrado en atención primaria hasta que entra en quirófano, es posible que pase demasiado tiempo y el bicho, entre comillas, se haya desbordado. Bueno, hay dos mensajes, ¿vale? Lo primero, tranquilidad. No, es decir, yo quiero un poco matizar
las palabras del doctor Luque, que tiene razón en el sentido de que hay ciertos tumores, pero son ciertos tumores, los menos frecuentes. Es verdad que esos tumores, como son los menos frecuentes, son en los que también tiene que haber un poco más de investigación, porque además no dependen tanto de las hormonas, por eso no suben tanto el PSA. Pero esos son muy raros, ¿vale? El mensaje en el sentido de la tranquilidad, a ver si ahora vaya el médico de cabecera de atención primaria, tengo el PSA bajo, y yo llevo, uy, pero puedo tener un tumor muy agresivo. Es decir, a nivel poblacional, a nivel general, ¿vale? El cribado está bien, y si tiene el PSA bajo, lo tiene. Es decir, eso es muy difícil, no podemos cambiar eso. 3 mensajes. El segundo, es decir, una cosa es el diagnóstico precoz oportunista, es decir, con la infección de orina, de hecho, también un mensaje para todo el que no se debe de pedir un PSA en ese momento. Es decir, el cáncer de próstata no se asocia a los síntomas. Sí es cierto que cuando la mayoría tenemos síntomas urinarios, pero no agudos, no de una infección, sino crónicos, ¿no? El varón a partir de los 50, 60 años, 45 diría yo, el 50% pues ya empieza a orinar peor. Está claro que si va a aplicar un tratamiento para orinar mejor, se supone que por una patología benigna, ¿no? Lo que se conoce como la próstata o la HPP, pues si se pide el marcador, bueno, obviamente tendrás que ver que no haya otra cosa, ¿vale? Y el tercer mensaje es que el cáncer de próstata es lento, es muy lento, en el 90% o más de las ocasiones. Entonces el tiempo, yo también se lo digo muchas veces a los enfermos, muchas veces agobia. Nosotros tratamos cánceres que son lentos y, por ejemplo, el de vejiga es todo lo contrario. Si esto fuera un foro de vejiga diría, pues no, me preocupa la lista de espera, sí. En el cáncer de próstata no me preocupa la lista de espera, no me preocupa que tengas que esperar para hacerte una biopsia de próstata en general, luego habrá casos particulares, ¿vale? Pero en general es un tumor en el que el tiempo no juega en contra. ¿Alguien más quiere preguntar? Buenas tardes. Tengo entendido que, al menos en algunos hospitales, el cáncer no se opera a partir de determinada edad. O sea, dice, bueno, por protocolo no se opera, no operamos. ¿Esto se debe a esa menor progresión que tiene el cáncer y que de alguna forma se espera preverlo o mantenerlo controlado y que termine uno muriéndose con el cáncer y no del cáncer? Me parece que todas las preguntas van a ir dirigidas. No. A ver, en este sentido es más compartida, sobre todo un poco más, si habla de operación con la compañera de oncología radioterápica. Los protocolos en la vida, los protocolos están para guiarse, no son específicos. Pero al final del concepto hay dos cosas, ¿no? Si el cáncer no es muy agresivo, como hemos visto, pues obviamente no solo de bajo riesgo, sino ya un poquito más. Y creemos que depende no solo sobre la edad, no es de 70 años. Hay gente con 65 años que está peor que uno con 72. Que no haya que tratar, no hacer nada, no operar, sino no hacer nada. Y hay otra posibilidad que si consideramos que es lo suficientemente relevante, ¿no?, como para necesitar un tratamiento, orientar más a la otra opción, que es la radioterapia. ¿El por qué? Bueno, tiene su significado. Al final los tejidos, no voy a entrar en más detalles, pero no son los mismos. Es decir, la posibilidad de curación de ese tumor y las complicaciones, que sí la da, es un peso importante, en este caso en la cirugía, en los dos factores más importantes que hemos visto, etcétera. La morbilidad, la posibilidad de efectos secundarios crece. Y habiendo una terapia alternativa que sea igualmente a 15 años, la posibilidad de curación sea la misma y creemos que tiene menos efectos secundarios, pues obviamente por la lógica nos tiende a indicar la otra opción, que es igual de válida y creemos que es mejor, pues sí, a partir de una cierta edad. Pero ya le digo, no solo edad categórica, sino una edad biológica, ¿no? En el sentido de, bueno, cómo está el enfermo, qué complicaciones puede tener, y si tengo una alternativa que creo que va a tener menos complicaciones, es igual de efectiva, puedo orientarlo a esa opción. ¿Vale? Entonces, sí, estoy de acuerdo con lo que dice Quique, pero también quería lanzar el mensaje de que no, como no se puede operar o porque tiene más de 70 años, se indica radioterapia. Hay pacientes de menos de 70 años y jóvenes que deciden darse radioterapia. ¿Por qué? Pues porque, como ha dicho Quique, los resultados son exactamente iguales.
con perfil de toxicidad diferente. Y luego otros pacientes que piensan que si se operan esto ya no va a aparecer nunca más. Pues eso tampoco es. Hay pacientes que se operan y con el tiempo la enfermedad reaparece y luego hay que irradiar. O sea que es lo que me comenté yo también antes. El paciente tiene que estar muy bien informado y de esa información hay situaciones en las que él decide entre diferentes opciones cuál toma. La braquiterapia es otro tratamiento que tiene muy poca toxicidad y que también muchas veces se decide, el paciente cada vez viene más informado antes de plantearse una cirugía, consulta e investiga y ya sabe, todos los compañeros saben que viene muchas veces haciéndote un examen de todo lo que han leído en Internet y hay que tener también cuidadito en qué parte de Internet se meten, ¿no? Pero simplemente quería lanzar el mensaje de que a veces hay opciones terapéuticas iguales y no porque tengo cierta edad y ya no me operan, entonces me hago radioterapia. No es el mensaje, ¿vale? Me parece que quería preguntar por ahí. Yo no iría al gimnasio porque sabía que esperaba a mí. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los ponentes por su amable exposición. Le voy a comentar, yo llevo ese tiempo que me llevo unas revisiones urológicas. Entonces me llevaba en aquella época don José Luis Saceda y me hacía revisiones cada 6 meses. Me hizo una revisión en diciembre con las pruebas de la ecografía, flujometría y analítica y salió todo bien. Y luego a los 6 meses, en mayo, pues me hicieron una ecografía y esta vez el radiólogo me la hizo en color porque decía que había algo raro. Y entonces, bueno, un cáncer de aquí te pillo, cuesta abajo, que me tuvieron que meter en Cruz Rojas. Mi señora, que para el cáncer, era enfermera y se ve que iba la cosa y estaba bastante preocupada. Adiós, gracias, estoy bien. Fue un carcinoma hepático del riñón izquierdo, del hígado izquierdo, no, del riñón izquierdo, perdón. Me quitaron 1/3, después hicieron mal las pruebas, todo bien, y adiós, gracias, se quedó ahí. Entonces mi pregunta es, con la rapidez que fue este dichoso tumor, ¿puede llevar la misma rapidez un tumor de próstata? Lo digo porque la última vez que fui a ver al urólogo me dijo, no, eso hasta que usted vea que no está bien, no tiene que aparecer por aquí. Sí, ya que yo me quedo un poco cogiendo moscas. Muchísimas gracias. Bueno, el mensaje es un poco la respuesta a la pregunta anterior, ¿no? Bueno, también el de riñón normalmente los diagnósticos son incidentales y bueno, a lo mejor el tiempo sí es más importante que la próstata, tampoco hay que asustarse en ese sentido, pero no, en la próstata en general no. Es decir, no, el factor tiempo y más cuando uno tiene una revisión normal, es lo que he dicho, es decir, el factor atención primaria en este concepto de diagnóstico precoz es fundamental. Obviamente a toda la población, ahora mismo en Reina Sofía no sé si somos 14 y 15 urólogos, obviamente no puede hacer el diagnóstico precoz el urólogo, ¿vale? Porque no tenemos esa capacidad. Entonces, claro, cuando un enfermo viene, a veces derivado o no, con unas pruebas que tiene un bajo riesgo de tener un cáncer de próstata, pues, a nuestro juicio, el seguimiento es atención primaria el que lo debe realizar. ¿Cómo es el seguimiento? Bueno, todavía no voy a establecer unos mensajes porque no existen, ¿vale? Pero el mensaje sí es en el que no hay que tener prisa. De hecho, ya ahí sí, si puedo dar los detalles, que con valores muy bajos de PSA, hasta estos estudios nos recomiendan a los 8 años. Bueno, son recomendaciones. Es decir, el mensaje es, el cáncer de próstata normalmente es de evolución lenta, no hay que tener una ansiedad, ¿vale? En el sentido de si yo tengo una revisión normal, no tengo que estar ansioso en hacerme a los 3 o 6 meses otro PSA, porque es peor. No respondemos al primer problema que he dicho. Así entonces nunca podremos establecer buenas políticas de diagnóstico precoz, porque esa ansiedad, el PSA es muy variable y lleva a errores, ¿vale? Es decir, que la respuesta a esa ansiedad es tranquilidad. Cuando el médico crea indicado tener el siguiente prueba diagnóstica, porque el tiempo, ponerlo entre comillas, juega a nuestro favor. Gracias. No sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta. ¿Usted? Pero no se moleste. Sí. Para mí no hay ninguna molestia, Me he dedicado a la docencia, entonces estoy acostumbrado a hablar
cierta forma. Primero, me voy a presentar. Disculpe un segundo. Soy representante de la Asociación de Espondiloartritis de aquí de Córdoba. Y una de las morbilidades asociadas a la espondiloartritis son problemas con el aparato urinario. Y después de oír las 5 ponencias, me voy de aquí con la tranquilidad de que estamos en buenas manos. No es una cuestión baladí que el Hospital Reina Sofía sea uno de los hospitales top a nivel nacional. Muchísimas gracias. Y ahora a la moderadora le voy a decir que si le voy a hacer una pregunta a ella. ¿Puedo hacer un ruego? Pues son ruegos y preguntas, yo voy a hacer un ruego. Se ha dicho que se ponga al enfermo en el centro. Yo como paciente les pido por favor que nunca nos pongan en el centro. Nos pongan al lado. Cuando uno está en el centro, está solo, está aislado, tiene miedo. Cuando uno está al lado, aquí estoy yo al lado de mi urólogo en tiempo cuando trabajaba y yo me sentía seguro a su lado. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted por esa observación y sí que nos vamos a quedar al lado. Terminamos ya. José Jaume va a matar a mí hoy por estos paseos que me estoy pegando. Les decía que terminamos ya esta jornada en la que hemos hablado de cáncer de próstata, en la que hemos intentado abordar todos los aspectos. Es una jornada didáctica a nivel público, a nivel de ciudadanos, para que entendiésemos todos. Y si necesitan más información, si necesitan saber mucho más, no duden también en preguntar, porque al propio hospital, al propio INMIBI, estoy segura de que van a ser atendidos, bueno, pues como siempre lo hacen. Muchísimas gracias a todos los ponentes, a todas las personas que habéis dedicado vuestro tiempo para dárnoslo y para tener vuestro conocimiento a nuestra disposición. Muchísimas gracias a la Fundación. Se nos ha ido aquí ahora mismo, pero le damos las gracias, que seguro que nos está escuchando, por habernos cedido este espacio estupendo de divulgación y de cultura. Además, rodeado de pinturas de Botero, yo creo que no podíamos estar mejor. Así que gracias a todos por venir, al Hospital Reina Sofía, al INMIBI, a todas las personas que han hecho posible que tengamos una jornada como esta, que seguro que repetiremos con otras cuestiones. Muchas gracias a todos.